Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, en este espacio donde exploramos el mundo que nos rodea y las herramientas que nos ayudan a crecer como personas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje que nos llevará desde las vibrantes y coloridas calles de Estambul, con sus mezquitas majestuosas y bazares bulliciosos, hasta las profundidades de la superación personal. Ese territorio interior donde batallamos contra nuestros miedos y ambicionamos alcanzar nuestras metas más preciadas. Sí, hoy hablaremos del amor turco, pero no de la manera que quizás imaginen, esa visión romántica y idealizada que a menudo se proyecta. Vamos a explorar cómo las series turcas, esas que tanto nos enganchan con sus historias de amor apasionadas, tramas llenas de intrigas, personajes carismáticos y escenarios de ensueño, pueden realmente inspirarnos a superar nuestros propios desafíos, a confrontar nuestras inseguridades y a alcanzar esas metas que parecen estar fuera de nuestro alcance. Así que prepárense para descubrir los secretos que se esconden detrás de esas miradas intensas que comunican más que 1000 palabras, esos romances prohibidos que nos hacen suspirar y esos giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. Vamos a analizar en profundidad cómo los personajes de las series turcas, a pesar de enfrentarse a obstáculos aparentemente insuperables, como la pobreza, la traición, la envidia, las diferencias sociales o los traumas del pasado, encuentran la fuerza interior para seguir adelante, para reinventarse cuando todo parece perdido y para, finalmente, encontrar la felicidad, aunque sea en los lugares más inesperados. Y por supuesto vamos a ver cómo podemos aplicar esas lecciones valiosas, esos aprendizajes sutiles pero poderosos, a nuestras propias vidas, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en este mundo de amor y superación, de pasión y perseverancia, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido interesante y útil, pensado especialmente para ustedes, sobre desarrollo personal, relaciones interpersonales, cultura, viajes y mucho más. Mi objetivo es crear una comunidad vibrante y positiva donde podamos compartir ideas, experiencias y consejos que nos ayuden a crecer y a alcanzar nuestro máximo potencial. No se pierdan nada. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. De esta manera, estarán al tanto de todas las novedades y podrán participar activamente en la conversación. Ahora sí, empecemos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las series turcas tienen tanto éxito a nivel mundial, trascendiendo fronteras culturales y lingüísticas y cautivando a millones de espectadores en todo el planeta? Más allá de los escenarios espectaculares que nos transportan a lugares exóticos y fascinantes, el vestuario impecable que refleja la rica cultura turca y la innegable belleza de los actores que protagonizan estas historias, creo que hay algo mucho más profundo, algo más esencial, que resuena con el público de una manera poderosa y duradera. Y es que estas series, aunque ambientadas en una cultura diferente a la nuestra, con sus propias costumbres, tradiciones y valores, tocan temas universales que nos conectan a todos como seres humanos independientemente de nuestro origen, nuestra edad o nuestra condición social, el amor en todas sus formas, la familia como pilar fundamental de la sociedad, la ambición y el deseo de superación, la traición y la redención, la esperanza en el futuro y por supuesto, la superación personal como camino hacia la felicidad. Tomemos como ejemplo la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó los corazones de miles de personas en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven de barrio, soñadora y un tanto ingenua, que sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, es un claro ejemplo de superación personal. Sanem no viene de una familia rica ni tiene contactos importantes que puedan abrirle puertas en el mundo laboral, pero tiene una determinación inquebrantable, una creatividad desbordante y una energía contagiosa. A lo largo de la serie, la vemos enfrentarse a numerosos obstáculos que pondrían a prueba la voluntad de cualquiera, desde la presión de su familia para que se case y siente cabeza hasta la dura competencia en el mundo laboral, pasando por un amor complicado y lleno de secretos con Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Sin embargo, Sanem nunca se rinde. Utiliza sus habilidades, aprende de sus errores, se apoya en sus amigos y lucha por sus sueños con uñas y dientes, demostrando que la perseverancia y la pasión son las claves para alcanzar el éxito. ¿No es eso inspirador? ¿No nos recuerda que a pesar de las dificultades que se presenten en nuestro camino, podemos lograr lo que nos proponemos si realmente lo deseamos, si trabajamos duro y si nunca perdemos la fe en nosotros mismos? Otro ejemplo que me viene a la mente y que es muy diferente a Erkencikus, es la serie Cara para Ask, o Dinero sucio y amor,
un drama policial que combina acción, suspense y romance. Aquí tenemos a Homer, un policía íntegro y honesto que pierde a su prometida en circunstancias misteriosas que lo sumen en un profundo dolor. La investigación de su muerte lo lleva a descubrir una red de corrupción y mentiras que involucra a su propia familia y a la familia de Elif, una diseñadora de joyas exitosa, elegante y una mujer fuerte e independiente. A lo largo de la serie, tanto Homer como Elif deben enfrentarse a situaciones extremas que ponen en riesgo sus vidas, amenazas, chantajes, asesinatos, pero a pesar de todo, mantienen su integridad, su ética y sus principios, y luchan por la verdad y la justicia, incluso cuando todo parece estar en su contra. Su amor, que nace en medio del caos y la desesperación, se convierte en un refugio seguro y en una fuente de fortaleza que les permite seguir adelante. ¿Qué podemos aprender de esto? Que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando parece que todo está perdido y que no hay salida, podemos encontrar la luz en el amor, en la amistad y en la conexión con otras personas. Que la integridad, la honestidad y la perseverancia son fundamentales para superar la adversidad y para mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero no todo en las series turcas es drama, sufrimiento y conflictos. También hay mucho espacio para la comedia, el romance ligero y las historias optimistas que nos levantan el ánimo y nos hacen sonreír. Tomemos como ejemplo la serie Kiral Kask, o Amor de alquiler, una comedia romántica muy entretenida que nos muestra las complicaciones del amor y las relaciones interpersonales. La historia de Defne, una joven camarera que acepta un arriesgado plan para conseguir dinero y salvar a su familia de la bancarrota, es una comedia romántica muy entretenida, pero también nos enseña importantes lecciones sobre la honestidad, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo, incluso cuando las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. Defne, a pesar de verse envuelta en una mentira que podría arruinar su vida, nunca pierde su esencia, su bondad, su alegría y su espíritu luchador, características que la hacen única y especial. Su personalidad arrolladora conquista a Homer, un diseñador de zapatos exitoso y un hombre muy reservado que se esconde detrás de una coraza de frialdad. A través de su relación, ambos aprenden a superar sus miedos, a confiar el uno en el otro y a abrirse al amor, descubriendo que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. ¿Qué podemos extraer de esta historia? Que la autenticidad, la transparencia y la comunicación son fundamentales en cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad, y que el amor verdadero puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a ser mejores personas, a superar nuestras inseguridades y a alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora bien, después de analizar estos ejemplos concretos de series turcas, la pregunta clave es, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones valiosas, estos aprendizajes sutiles pero poderosos, a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos inspirarnos en los personajes de estas series para superar nuestros propios desafíos, para perseguir nuestros sueños y para alcanzar la felicidad? Aquí les dejo algunas ideas prácticas y concretas. Primero, identifiquen sus sueños y metas. Tómense un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren lograr en la vida. ¿Qué los apasiona? ¿Qué los motiva a levantarse cada mañana? Como Sanem Erkenzikus, tengan una visión clara de lo que quieren alcanzar y no permitan que nada ni nadie los desvíe de su camino. Escriban sus sueños y metas en un papel, visualicen su futuro ideal y trabajen cada día para convertirlo en realidad. Segundo, no tengan miedo de enfrentarse a los obstáculos. La vida no es fácil y siempre habrá dificultades en el camino, es inevitable. Como Homer y Elif en Cara para Ask, aprendan a ser resilientes, a adaptarse a los cambios y a encontrar la fuerza para seguir adelante incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Consideren los obstáculos como oportunidades para crecer, para aprender y para fortalecerse. Recuerden que la adversidad puede ser una gran maestra. Tercero, rodéense de personas que los apoyen y los inspiren. El amor, la amistad y la familia son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. Como Defne en Kiral Kask, valoren a las personas que los quieren y los aceptan tal como son, que los animan a perseguir sus sueños y que los ayudan a superar los momentos difíciles. Eviten a las personas tóxicas que los critican, los desmotivan y los hacen sentir mal consigo mismos. Cuarto, sean honestos consigo mismos y con los demás. La mentira y el engaño solo traen problemas a largo plazo. Sean auténticos, transparentes y coherentes en sus palabras y en sus acciones. No intenten ser alguien que no son para complacer a los demás.
Acepten sus defectos y virtudes y trabajen cada día para ser la mejor versión de ustedes mismos. Quinto, aprendan de sus errores. Todos nos equivocamos, es parte de la condición humana, pero lo importante es aprender de nuestras experiencias y no cometer los mismos errores una y otra vez. Analicen sus errores, identifiquen las causas y tomen medidas para evitar que se repitan en el futuro. Recuerden que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia y sabiduría. Sexto, nunca pierdan la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, recuerden que siempre hay una luz al final del túnel. Mantengan una actitud positiva, confíen en que las cosas mejorarán y no se rindan ante la adversidad. Recuerden que la esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Y séptimo, no se tomen la vida demasiado en serio. Ríanse de sus propios errores, disfruten de los pequeños placeres de la vida y no se olviden de divertirse. Bailen, canten, jueguen, salgan con sus amigos, viajen, hagan cosas que los hagan felices. Recuerden que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en preocupaciones y negatividades. En resumen, las series turcas, más allá de ser un simple entretenimiento pasajero, pueden ofrecernos valiosas lecciones sobre la superación personal, el amor, la amistad y la importancia de ser fieles a nosotros mismos. A través de las historias de sus personajes, podemos aprender a enfrentar nuestros propios desafíos, a perseguir nuestros sueños y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e inspirador. Recuerden que todos tenemos la capacidad de superar nuestros propios obstáculos y de alcanzar nuestras metas. Solo necesitamos creer en nosotros mismos, tener la determinación de seguir adelante y rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué les pareció y cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Qué personajes los inspiran más? ¿Qué lecciones han aprendido de estas series? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso lleno de amor, superación y sueños cumplidos. Hasta la próxima.